En este estudio de hoy vamos a demostrar dos puntos muy importantes, que son los siguientes. Punto número 1. En primer lugar, vamos a demostrar que nuestro Señor Jesucristo no murió el supuesto Viernes Santo. En realidad, las Sagradas Escrituras muestran que murió un miércoles en eso de las 3 de la tarde. También vamos a demostrar que nuestro Señor Jesucristo no resucitó el domingo en la mañana. En realidad, las Sagradas Escrituras muestran que resucitó el sábado al atardecer, cerca de la hora cuando estaba por terminar el día de reposo semanal, justamente 3 días y 3 noches después del entierro del Señor Jesucristo. Es decir, 72 horas literales, más o menos a las 5 de la tarde del sábado fue que resucitó, según vamos a demostrar tomando en cuenta los relatos bíblicos sobre el tema. Parte 2, o en segundo lugar, punto 2, vamos a demostrar la razón por la cual el catolicismo romano cambió las fechas de un hecho tan trascendental como lo es la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. En primer lugar, para traer confusión sobre el título Mesías que le corresponde al Señor Jesucristo. Y también lo hicieron para poner un camuflaje a varios rituales satánicos que hacen los jerarcas católicos y otros grupos ocultistas en esa fecha, en esa temporada, a los cuales ellos llaman Semana Santa, donde se encuentra, por ejemplo, la misa negra del Viernes Santo y la adoración al Dios Sol el domingo, la Cuaresma, miércoles de ceniza, no comer carne en esa temporada sustituyéndola por pescado, las autoflagelaciones de los devotos, más otras tradiciones antibíblicas y muy perversas. La importancia de conocer la verdad sobre la fecha o días exactos de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo solo ha dado, óigase bien, solo ha dado una sola señal para probar que Él es el Mesías. Y esta es la señal de Jonás, es decir, que iba a morir y luego de 3 días y 3 noches exactos iba a resucitar. Vamos a leerlo. Mateo 12, versos 38 al 40. Dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Jesús respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces tenemos que es de tanta importancia y trascendencia esta señal, que si Jesús no cumplió con ella, significaría que fue un impostor. Y tanto usted como yo y toda la humanidad estaríamos sin Salvador. Desde luego, la cristiandad apóstata iglesiera, con la gran ramera católica romana a la cabeza, niega que Jesús permaneció 3 días y 3 noches literales sepultado, justamente 72 horas, ya que ellos aseguran que solamente permaneció en la tumba 1 día y 2 noches. Es decir, desde la culminación del viernes, Jesús fue sepultado cuando ya estaba terminando el día, hasta el domingo en la mañana. De este modo, la cristiandad apóstata pone a nuestro Señor Jesucristo como si fuera un mentiroso. Mis hermanos, y es que hay que analizar a fondo esta señal que dejó Jesús. Los incrédulos fariseos pedían a Jesús una señal, una evidencia sobrenatural que probara su mesianismo. Jesús les contestó: como estuvo Jonás en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12, verso 39 al 40. Ahora, mis queridos oyentes y hermanos, consideremos la trascendencia, la importancia de este significado de tan singular declaración. Jesús declaró expresamente que la única señal
que daría para probar su dignidad de Mesías sería su permanencia de 3 días y 3 noches justos en el sepulcro, en el corazón de la tierra. Estos fariseos que se negaban a admitir la investidura de Cristo exigían una prueba. Jesús les ofreció solamente una evidencia. Esa evidencia no era el hecho de la resurrección en sí, sino el tiempo que él había de reposar en el sepulcro antes de ser resucitado. Entonces, hermanos, pensemos y meditemos en el tremendo y trascendental significado de esta oferta. Jesús apoyó su derecho de ser el Salvador de ustedes y el mío sobre su promesa de permanecer exactamente 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, dentro de la tierra, es decir, en el sepulcro, la sepultura, la tumba. Si él permaneció, óigase bien, si él permaneció justamente 3 días y 3 noches en la tumba, probó ser el Salvador del mundo, tu Salvador y mi Salvador. Pero si fracasó en cumplir su señal, entonces tendríamos que rechazarlo como impostor y nos encontraríamos sin Salvador y totalmente perdidos. En varias ocasiones el mismo Jesús profetizaba que iba a morir en sacrificio y que luego de ser sepultado iba a resucitar exactamente después de 3 días. Vamos a confirmarlo con el siguiente pasaje en Marcos 8, verso 31, donde dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Ahí lo tienen bien claro, Jesús dijo después de 3 días, terminantemente dijo después de 3 días. De tal manera que nos encontramos, hermanos, entre la espada y la pared. O aceptamos, óigase bien, o aceptamos la creencia impuesta por la cristiandad católica y protestante de que Jesús supuestamente fue crucificado y enterrado el Viernes Santo y resucitado el domingo en la mañana, un lapso de tiempo de 1 día y 2 noches, o bien aceptamos que él no cumplió su señal y es por lo tanto un impostor y no el Mesías. O, por el contrario, aceptamos las palabras pronunciadas por el mismo Jesucristo de que iba a permanecer en la tumba por 3 días y 3 noches, lo cual significaría que no murió el viernes y tampoco resucitó el domingo, sino que murió un miércoles a las 3 de la tarde y resucitó justamente cuando estaba por concluir el día sábado, como vamos a demostrar en breve en este estudio, quedando entonces la cristiandad moderna católica comandada por el catolicismo como los impostores y mentirosos. Vamos a leer otro pasaje donde nuestro Señor Jesucristo deja bastante claro que su cuerpo iba a permanecer por 3 días enterrado en el sepulcro. Leemos Juan 2, verso 18 al 21. Dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondiendo Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Hermanos, si Jesús hubiera sido clavado en el madero, muerto y sepultado el mismo viernes al atardecer y supuestamente resucitado el domingo, el templo, es decir, su cuerpo, habría sido edificado en 2 noches y 1 día. Pero Jesús no dijo que eso ocurriría en 2 noches y 1 día, sino en el espacio de tiempo que abarca 3 días y 3 noches completos. En pocas palabras, en 3 días y 3 noches exactos y literales, 72 horas. Es por esto la gran importancia de saber la verdad, ya que de creer en el postulado de la cristiandad apóstata moderna, de que el Señor murió y fue sepultado el viernes y resucitado el domingo,
entonces el Señor Jesucristo quedaría como un mentiroso impostor. Ahora vamos a demostrar con total datos bíblicos e históricos que nuestro Señor murió y fue sepultado el miércoles en la tarde y resucitó el sábado en la tarde, un transcurso exacto de 3 días y 3 noches. De este modo vamos a dejar claro que los impostores son esos manipuladores eclesiásticos de la cristiandad apóstata moderna, los cuales, al igual que aquellos fariseos opositores de antaño, ponen en duda el mesianismo de nuestro Señor Jesucristo. Primero vamos a responder la siguiente pregunta: ¿cómo se mide el tiempo en las Sagradas Escrituras? Examinemos las propias palabras de Jesús, tal y como aparecen en los Evangelios, para averiguar si él quiso decir lo que dijo acerca de la señal de Jonás. ¿En realidad esperaba Jesús permanecer en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches? Las Escrituras nos dicen, y así lo entendemos y aceptamos, que 3 días y 3 noches se refiere a 3 días completos, días de 24 horas y no a fracciones de días, ya que el día o período de luz tiene 12 horas y la noche o período de oscuridad también tiene 12 horas. Por cuanto en la creación la tarde y la mañana no eran mediodía, sino un día entero o completo. Por lo tanto, debemos aceptar las palabras tal y como suenan, es decir, comprender que se refieren a días completos. Veamos qué dice el libro de Génesis capítulo 1. Cuando leemos en el capítulo 1 del libro de Génesis, los versos 4 y 5 indican que separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Génesis 1, verso 4 al 5. Como podemos ver en ese pasaje, Dios divide la luz de las tinieblas, llamando a la luz día y a las tinieblas le llama noche. Y luego termina el pasaje diciendo que la suma de ambos, es decir, de la luz y de las tinieblas o día y noche, da como resultado un día completo. Cuando en ese mismo capítulo leemos los versículos 8 y 13, vemos que se repite la frase y fue la tarde y la mañana el día segundo, verso 8, y fue la tarde y la mañana el día tercero o el tercer día, verso 13. Entonces nos damos cuenta de que en los primeros 3 días hubo periodos, como hemos dicho, 3 periodos de tinieblas y 3 periodos de luz. Es por eso que aquí se puede notar que la frase el día tercero o tercer día nos indica la suma total o un total que incluye 3 días luz y 3 noches tinieblas. Debemos recordar que la mayoría de culturas del Medio Oriente hasta el día de hoy, como lo cuenta la Biblia, cuentan el día de tarde a tarde, es decir, desde las 6 de la tarde de un día hasta las 6 de la tarde del siguiente día, lo cual suma 24 horas. En Occidente contamos el tiempo desde las 12 de la noche hasta las próximas 12 de la noche del otro día, también un tiempo de 24 horas. Si aceptáramos la tradición de que Jesús murió y fue enterrado un viernes al atardecer, nos damos cuenta de que el domingo en la mañana no es el tercer día después del viernes, sino que el tercer día tendría que ser ya finalizando el lunes al atardecer. Jesús dijo, no tiene el día 12 horas, Juan 11, verso 9. Al tener el día 12 horas, deja a la noche con las otras 12 horas restantes del día. Por eso un día completo incluye también la noche, es decir, el día y su noche completan un periodo de 24 horas, 12 horas para el día y 12 horas para la noche, total 24 horas. De esto entendemos que 3 días y 3 noches sumarían literalmente 72 horas en total, 24 por 3, 72. Entonces, hermanos, partiendo de esta premisa, entendemos que en Mateo 12, verso 40, Jesús estaba profetizando que él estaría
72 horas en la tumba, es decir, 3 días y 3 noches, y luego resucitaría. Es por eso que en Marcos 8, verso 31, Jesús enseñó, no simplemente informó, sino que enseñó a los discípulos de que le era necesario al Hijo del Hombre resucitar después de 3 días, o sea, pasadas 72 horas justamente a partir de su entierro, ya completados los 3 días y las 3 noches. El tiempo justo de Dios. Dios el Padre envió a su Hijo en el tiempo exacto que tenía que ocurrir. Por eso en Gálatas 4, verso 4, dice que Él envió a Jesucristo en el cumplimiento del tiempo. Es decir, ni un año antes ni un año después. En Daniel 9, versos 25 al 26, se reveló el tiempo de su advenimiento, así como el tiempo de su muerte en la profecía de las 70 semanas. Los que trataban de echarle mano a Jesús y matarlo, según se lee en Juan 7:30, que intentaron matar a Jesús antes de tiempo, tal y como se lee en Juan 8:59, no pudieron matarlo, pues, como dicen esos pasajes, su hora no había llegado, porque Dios tenía una hora específica. Así que no solamente el día y el año de su muerte fueron preparados de antemano por Dios, sino que la hora era también parte del plan divino. Por eso, al acercarse el momento de la hora de su muerte, Jesús clamó al Padre y le dijo: Padre, la hora ha llegado. Juan 17, verso 1. También el acercamiento de la hora de su muerte Jesús se lo hizo saber a sus discípulos, compartiendo con ellos la última cena, la noche antes del día de la Pascua. Juan 13, verso 1 dice: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. La hora de Dios para Jesús. Dios el Padre tenía una hora exacta para el nacimiento de Cristo, según se lee en Daniel 9, verso 25, en Lucas 2, verso 8 al 11 y en Gálatas 4, verso 4. Una hora exacta para el comienzo de su ministerio, según se lee en Lucas 3, verso 2. Una hora exacta para su muerte, según se lee en Juan 13, verso 1 y Lucas 23, 46. Por lo tanto, no es imprudente pensar que también Dios tenía una hora exacta para su resurrección, es decir, exactamente 72 horas después de su entierro, tal y como se lee en Mateo 27, verso 62 al 63, después de 3 días. Hora aproximada a la muerte de Jesús. Conforme a las Escrituras, Jesús murió llegada la hora novena, que son las 3 de la tarde. Vamos a leerlo aquí en Mateo 27, versos 46 al 50. Dice: Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elit, Elit, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu y murió. Según el recuento bíblico en los evangelios, a la hora sexta o 12 del mediodía hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, que es la 3 de la tarde. Y según se nos informa en Mateo 27, 46, cerca de la hora novena, que es la 3 de la tarde, Jesús estaba todavía vivo y emitía sus expresiones desde el madero donde estaba clavado. Pero llegada la hora novena, entonces Jesús encomendó su espíritu al Padre y murió, según lo pueden leer también en Lucas 23, verso 44 al 46.
Por lo tanto, el Señor Jesucristo murió justamente a la hora novena, que es la 3 de la tarde. Vamos ahora al subtema, donde vamos a comenzar a aclarar todo este asunto. Dice este subtema: días exactos de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. 2 días de reposo. Hermanos, anoten este dato. 2 días de reposo. Todo esto sucedió en la preparación o víspera de la Pascua. Víspera del día 15 de Nisán, según se lee en Juan 19, verso 31 al 42. Recordemos que los días festivos, que no eran el día de reposo común, también se les llamaban día de reposo o sábados. Por lo tanto, en esa semana cuando Cristo fue clavado en un madero, existieron 2 sábados, es decir, 2 días de reposo. Estos son el día de la Pascua anual y el día de reposo semanal. Puesto que el día siguiente era el día de reposo anual o pascual, y según se nos dice en Juan 19:31, se le rogó a Pilatos que se quitaran los cuerpos de los postes o maderos en los cuales fueron clavados, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo. Ahí mismo la Escritura dice que aquel día de reposo era de gran solemnidad. En otras palabras, Jesús murió a la hora novena o 3 de la tarde, el día antes del día de reposo pascual. Observemos también lo que nos dice Mateo 26, verso 2. Jesús dice: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser sacrificado en el madero. Si estudiamos detenidamente todo ese capítulo 26 de Mateo, veremos y entenderemos que Cristo fue clavado en el madero en la víspera de la Pascua. Reiteramos que durante la Pascua, nombre que luego se le dio a toda la festividad en conjunto, incluyendo la fiesta de los panes sin levadura, había que guardar 2 días de reposo, el día 15 y el 21 del mes de Nisán. Estos 2 días de reposo pascual eran de gran solemnidad para los judíos, ya que durante esta celebridad se conmemoraba y aún se hace la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto por la mano de Dios, según se lee en Éxodo 12, verso 14. Nuestro Señor Jesucristo fue sepultado el mismo día de la crucifixión, poco antes de ponerse el sol, quizá lo más seguro unas 2 horas antes de iniciar el sábado ceremonial o pascual, según se lee en Lucas 23, verso 54. Dado que Jesús dio como señal que se levantaría al tercer día después de la fecha de su sepultura, es obvio que la resurrección tuvo que haber ocurrido precisamente al completarse el tercer día, contando desde la hora de su sepultura o entierro, que ocurrió cuando ya estaba para comenzar el sábado anual o ceremonial, o sea, cuando estaba terminando o terminó el día víspera de la Pascua. Entonces la resurrección tuvo que haber ocurrido 3 días más tarde, cuando terminó ese tercer día. Cuando las mujeres vinieron a la tumba temprano el domingo por la mañana, Jesús ya previamente había resucitado. El ángel dijo: ha resucitado, no está aquí. Marcos 16, verso 6. Jesús fue clavado en un solo poste o madero de tormento, no en una cruz en forma de T, como demostraremos en los próximos capítulos de esta secuencia de estudios. Por lo tanto, Jesús tuvo que haber resucitado cuando faltaban quizás unas 2 horas antes que concluyera el sábado semanal, o sea, 3 días después de su entierro, porque él ya no estaba en el sepulcro el domingo por la mañana. Jesús murió entre las 2 tardes o inmediatamente a la hora novena, que es la 3 de la tarde, el día 14 de Nisán, el primer mes de los judíos. En esa misma tarde, a la hora duodécima o 6 de la tarde, comenzaba
el reposo pascual de la fiesta de los panes sin levadura, día 15 de Nisán, desde la tarde del día 14 hasta la tarde del día 15, aproximadamente de 6 p.m. a 6 p.m. del otro día, según el mandamiento que pueden leer en Éxodo 12, verso 18 y Levítico 23, versos 32. Ahora bien, ya que el día 15 de Nisán era el día de reposo pascual, y como podía caer en cualquier día de la semana, ese año cayó jueves, según el relato bíblico que vamos a analizar. Eso hizo que en aquella misma semana, repito, hubieran 2 días de reposo, uno anual, la Pascua, y otro semanal, el día de reposo normal. Jesús fue clavado en el madero a la víspera del sábado pascual, es decir, el miércoles. Ahora vamos a demostrarlo más detalladamente. Los evangelios demuestran que Jesús comparte la Pascua con sus discípulos una noche antes del día que lo celebra la tradición, ya que el Señor anhelaba comer esa última cena junto a sus discípulos antes de ser sacrificado. Es por eso que en la última cena el Señor les dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Lucas 22, verso 15. Cuando Jesús muere entre las 2 tardes del día 14 o miércoles, que a su vez era la víspera del día de reposo pascual o anual, toman el cuerpo de Jesús para sepultarlo al atardecer. La sepultura de Jesús estuvo a cargo de José de Arimatea, según se lee en Juan 19, verso 38 y Lucas 23, 50 al 52. Había allí mujeres que seguían a Jesús, María Magdalena y María, madre de José, las cuales presenciaban su sepultura a cargo de José de Arimatea. En Mateo 27, 61 se nos dice que ellas estaban sentadas delante del sepulcro. En Marcos 15, 47 se nos dice que ellas miraban donde lo ponían. Y en Lucas 23, 55 se nos dice que vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y hay algo importante que notar aquí, y es que el cuerpo de Jesús fue sepultado a prisa, con urgencia, puesto que ya estaba por rayar el día de reposo pascual, lo cual nos indica que la sepultura sucedió quizás 1 hora, 1 o 2 horas antes de que se iniciara el día de la Pascua. En Lucas 23, 53, 54 y en Juan 19, 41 al 42, se nos dice que sepultaron a Jesús en un sepulcro nuevo que estaba cerca del lugar donde lo colgaron. Y por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, refiriéndose a la preparación para el día de reposo pascual que estaba por comenzar esa misma noche, pues lo enterraron a prisa. Eso quiere decir, hermanos, que Jesús fue enterrado seguramente quizás 1 hora antes de que se iniciara el día de reposo pascual, lo que quiere decir que resucitó 3 días y 3 noches después, lo que pondría su resurrección más o menos 1 hora antes de que terminara el día de reposo semanal. Ahora bien, la Biblia no hace un recuento de lo sucedido durante el día 15 de Nisán, el reposo anual o pascual, que cayó ese año jueves, debido a que era una celebridad de reposo total, cada familia en su hogar, para participar de la cena de la Pascua con los panes sin levadura, un día de gran solemnidad, según se lee en Juan 19:31. Es entonces cuando los principales sacerdotes y fariseos se reunieron ante Pilatos para pedirle que se asegurara el sepulcro, sellando la piedra y poniendo una guardia para vigilar, de modo que los discípulos de Jesús no vinieran de noche para robar su cuerpo, y luego decirle al pueblo que había resucitado entre los muertos. Pues los principales sacerdotes y fariseos se acordaron que Jesús, el supuesto engañador según ellos, había dicho viviendo aún: después de 3 días resucitaré, según se lee en Mateo 27, versos 62-66. Los fariseos estaban claros del tiempo profético
que Jesús dijo que permanecería muerto y que luego resucitaría. Puesto que el día siguiente de ese día de reposo pascual era un día laborable, es decir, era viernes, aunque la celebración continuaba, es entonces cuando se toman las medidas preventivas con respecto al sepulcro. Es decir, el día 16 de Nisan, que cayó viernes, fue entonces cuando aquellas mujeres que estaban sentadas mirando y viendo frente al sepulcro van al mercado a comprar especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús, tal y como se lee en Marcos 16, verso 1. Fíjense bien que en Marcos 16, verso 1 dice, fueron a comprar las especias aromáticas cuando pasó el día de reposo, es decir, la Pascua anual. Al comparar lo que dice este texto con lo que dice en Lucas 23, 56, nos damos cuenta de que al ellas regresar de comprar esas especias aromáticas, las prepararon en sus casas y luego descansaron el día de reposo conforme al mandamiento, es decir, el sábado semanal. Entonces tenemos que Marcos declara que cuando pasó el día de reposo, es decir, la Pascua anual, ellas fueron a comprar las especias. Y Lucas dice que al volver prepararon las especias, pero no fueron inmediatamente al sepulcro. ¿Por qué? Porque tenían que descansar el día de reposo conforme al mandamiento, es decir, el sábado semanal. Tenemos que notar que hubo 2 días de reposo en esa misma semana, los cuales ellas descansaron. Primero, el día de la Pascua, declarado en Levítico 23, 6 al 7, de gran solemnidad, según Juan 19:31, y segundo, el sábado semanal, declarado en Éxodo 20:10, conforme al mandamiento, según Lucas 23:57. Se fijan ustedes, hermanos, no hay contradicción alguna en lo que la Biblia nos declara, sino que nos arroja luz con respecto a que Jesús fue realmente sepultado al atardecer o anochecer, pues ya oscurecía, del miércoles 14 de Nisan, y al día siguiente, jueves 15 de Nisan, era el reposo anual de la Pascua, y por tal razón las 2 Marías permanecieron allí sentadas, mirando frente al sepulcro sin hacer nada, pues ya rayaba el día de reposo pascual y todo estaba cerrado. Pero tan pronto pasó el día de reposo pascual, según se lee en Marcos 16, verso 1, al día siguiente, que era viernes 16 de Nisan, fueron al mercado a comprar las especias aromáticas, pues era un día común de trabajo. Entonces regresaron, prepararon las especias para ungir el cuerpo de Jesús, pero no lo hicieron ese mismo día, ya que debían de guardar otro día más de reposo, es decir, el semanal de los 10 mandamientos, que esa semana cayó sábado 17 de Nisan, lo que quiere decir que ellas fueron el primer día de la semana, muy de mañana, es decir, bien temprano del domingo, luego de haber pasado el sábado o día de reposo semanal al sepulcro, pero lo encontraron vacío, pues ya previamente Jesús había resucitado. De esta manera nos demuestra la Biblia que el sacrificio de Jesús en el madero no tuvo lugar un viernes, sino un miércoles, víspera del sábado anual o ceremonial que conmemora la fiesta de la Pascua, según Lucas 23:54. Fue sepultado el mismo día de la crucifixión, cuando fue clavado en un madero o poste vertical, cuando terminaba el miércoles víspera o día anterior de la Pascua, y estaba para comenzar el sábado ceremonial mencionado, y que daba comienzo a la fiesta de la Pascua. Ahora, según algunos eruditos llamados Herbert W. Armstrong y Herman L. Jowett, veamos algo bastante interesante. Ellos dicen lo siguiente: un texto vital que comprueba que hubo 2 sábados en esa semana ha sido oscurecido por todas las traducciones al idioma español. En las versiones del inglés, solo la versión de Fenton, anota correcto este punto. Busquemos Mateo 28, verso 1. En las versiones comunes dice pasado el día de reposo.
aunque se empleó la expresión singular día de reposo, en el griego original aparece en plural. Fenton vierte correctamente en plural al decir pasados los sábados. En una nota al pie de página donde se haya dicho texto, el traductor asienta lo siguiente: en el griego original está en plural, sábados. Resurrección del Señor Jesucristo, unas horas antes de finalizar el sábado semanal. Debemos tener en cuenta que esas mismas mujeres fueron al sepulcro con las especias aromáticas preparadas ya para ungir el cuerpo de Jesús. Después de 3 días, no antes, fue que ellas fueron. Es por esto que entonces la Biblia declara que ellas fueron al sepulcro pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, según Mateo 28, verso 1. Esto queda claro de que se refería al día de reposo sábado que de esa semana antecedía al primer día de la semana siguiente, o sea, el domingo 18 de Nisan, y que no se refería al reposo anual jueves 15 de Nisan, que esa semana antecedía al día sexto de la misma semana, o sea, al viernes 16 de Nisan. Marcos, Lucas y Juan se limitan a hablar del primer día de la semana muy de mañana. Para ese tiempo ya las 72 horas del cumplimiento profético de la señal del profeta Jonás ya habían tenido su término, pues Jesús dijo que así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez, también él estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, o sea, 72 horas, ni un minuto más ni un minuto menos, según se lee en Mateo 12, verso 40. Tenemos entonces que entender que Jesús fue sepultado al atardecer del miércoles y había prometido resucitar al tercer día, por lo cual tenemos que verificar 3 puntos importantes. Primer punto: del atardecer del miércoles 14 de Nisan al atardecer del jueves 15 de Nisan, reposo pascual, hay una noche y un día. Punto 2. Del atardecer del jueves 15 de Nisan al atardecer del viernes 16 de Nisan, ya contamos con 2 noches y 2 días. Tercer punto. Del atardecer del viernes 16 de Nisan al atardecer del sábado 16 de Nisan, reposo semanal, se cumple justamente 3 días y 3 noches. Esa es entonces la hora en que Jesús se levantó de entre los muertos por la gloria del Dios Padre. Hagamos otro breve recuento ahora del primer día de la semana. En Mateo 28, verso 1, se nos dice que María Magdalena, junto a otras 2 mujeres, salen hacia el sepulcro. Y Juan 20, verso 1, dice que lo hicieron siendo aún oscuro. En Marcos 16, verso 2, se nos deja saber que llegan al sepulcro ya salido el sol. Aquí debemos aclarar que, aunque muchos afirman que Jesús resucitó el domingo por la mañana, entendemos que en realidad lo que la Biblia nos dice es que el primer día de la semana fue cuando los discípulos descubrieron que Jesús ya había resucitado y que encontraron el sepulcro vacío. Según se lee en Mateo 28, verso 1 al 6, Marcos 16, 2 al 6, Lucas 24, 1 al 2 y Juan 20, verso 2. Ninguno de esos pasajes indica literalmente que esa fue la hora de la resurrección. La tumba estuvo vacía todo el tiempo que ellos fueron a ese lugar. Aún muy de mañana, las mujeres al llegar a la tumba se encontraron con el espectáculo de que ya la tumba había sido previamente abierta por un ángel. Eso había sucedido mucho antes de ellas llegar a la tumba, lo cual indica que Jesús no resucitó el domingo. Vamos a leer el pasaje en Juan 20, verso 1, dice: y el primer día de la semana María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro.
Ese domingo y muy temprano en la mañana, la Biblia nos dice que Jesús ya había resucitado previamente, según el texto de Marcos 16, verso 9, que dice, habiendo pues resucitado Jesús. Esto nos indica que Jesús había previamente resucitado el día anterior, es decir, el sábado. Por eso, siendo aún temprano en la mañana, ya Jesús no aparecía en la tumba, pues había resucitado. Por tanto, Jesús no resucitó por la mañana del domingo, sino al atardecer antes de terminar el día de reposo semanal, es decir, más o menos a las 5 de la tarde del sábado, 72 horas luego de su entierro. Recuerden que a Jesús lo enterraron apresuradamente, pues ya estaba por iniciarse el día de reposo pascual. O sea, lo enterraron rápido, apresurado, porque ya estaba por terminar ese día. Entonces Jesús dijo que es contando desde el momento de su entierro que se comienza a contar los 3 días y las 3 noches, donde él iba a permanecer en la tumba. Es desde ahí que se comienza a contar. Entonces, evidentemente, resucitó 72 horas después, que viene a ser el sábado, ya por terminar casimente el sábado, en la tarde, según el horario aquí de Occidente, sería como las 5 de la tarde más o menos, porque allá en Medio Oriente se cuentan los días de 6 de la tarde de un día a 6 de la tarde del otro día. Por tanto, nuestro Señor Jesucristo resucitó más o menos a las 5 de la tarde del sábado. Entonces tenemos que evidentemente Jesús cumple una señal profética. Y es muy significativo que en la profecía de Daniel sobre las 70 semanas, lo pueden leer en Daniel capítulo 9, versos 24 al 27, Jesús habría de ser muerto a la mitad de la semana, según se lee en Daniel 9:27, y en virtud de que dicha profecía aplica cada día a un año, esta septuagésima semana viene a convertirse realmente en 7 años literales, y así Cristo fue muerto después de 3 años y medio de ministerio, siendo significativo también que le fuera quitada la vida a la mitad de la semana literal de 7 días, es decir, fue crucificado el miércoles. Lo pueden leer en Daniel 9:27, Mateo 28:51 y Marcos 15:38. Pues para ir concluyendo esta parte, yo puedo declarar, yo Alexander Hell, libremente, que la cristiandad apóstata iglesiera comandada por la gran ramera miente imponiendo falsas tradiciones e imponiendo que Jesús supuestamente fue muerto y crucificado y enterrado un viernes y resucitado un domingo. Ellos mienten, y no es raro que Satanás haya inducido a los incrédulos a burlarse de la narración de Jonás y el gran pez, según Jonás 1:17. No es extraño que el diablo haya producido una tradición como las tantas que ha producido para entrampar a la humanidad a través de la gran ramera católica y las iglesias protestantes y evangélicas, que niega que Jesús sea el Mesías, porque afirmando que Jesús murió el viernes y resucitó un domingo, están entonces negando que Jesús es el Mesías, porque Jesús, para poder ser el Mesías, él dijo que la única señal que daría es que iba a permanecer en la tumba 72 horas, 3 días y 3 noches. Y sepan que aún los defensores de la tradición admiten que en hebreo, la lengua en que se escribió el libro de Jonás, la expresión 3 días y 3 noches quiere decir un periodo de 72 horas, 3 días de 12 horas y 3 noches de 12 horas. Y Jesús dijo claramente que como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así él estaría el mismo tiempo en el sepulcro. Y tal como estuvo Jonás dentro del pez durante 72 horas, después de los cuales fue vomitado o sobrenaturalmente resucitado por Dios para venir a ser el salvador de los habitantes de la ciudad de Nínive al proclamarles la amonestación divina, así Jesús permaneció 72 horas en el sepulcro y fue resucitado por Dios para ahora ser el salvador del mundo. Además de esto, hermanos, el evangelio predicado por los apóstoles de Jesucristo, luego que Jesucristo se fue para el cielo, ese evangelio predicado por los apóstoles estaba literalmente fundamentado en esa gran verdad,
que la muerte y resurrección del Señor Jesucristo perduró por 3 días. Vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versos 3 al 4. Escuchen con atención. Él dice: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Como podemos ver, el apóstol Pablo dice bien claro que el evangelio que él recibió está basado en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, el cual resucitó al tercer día. Aquí podemos ver la gran importancia que los apóstoles y la iglesia del siglo I le daba a esa gran verdad. Nosotros, los cristianos del siglo 2021, debemos de imitar a los apóstoles, predicar lo mismo que ellos predicaban y apartarnos de una buena vez por todas de toda institución eclesiástica que predique un evangelio falso, ya que todo evangelio falso recibe la maldición de Dios, según Gálatas 1, versos 6 al 9. Entonces podemos preguntar, ¿de dónde es que viene esa tradición del Viernes Santo, con sus rituales añadidos, tal y como se ve en la religión católica, y este asunto de Domingo de Resurrección y montones de tradiciones más que ha metido el catolicismo romano a las creencias supuestamente cristianas? ¿De dónde que procede todo eso? Ciertos religiosos se abstienen de comer carne en Viernes Santo, sustituyéndola por pescado en recuerdo supuestamente a la crucifixión de Jesucristo. Aunque no se les requiere abstinencia de carne en Viernes Santo, sin embargo, sí se les requiere hacerlo durante la Cuaresma. No obstante, una gran cantidad de personas sigue la costumbre de comer pescado en Viernes Santo, aunque la Biblia no enseñe tal cosa. Ahora bien, si la Biblia no asocia los viernes con el pescado, entonces estos feligreses tienen que haber adoptado esta idea básica de la filosofía de los paganos. Según se ha dicho, la palabra viernes viene del nombre Freya. Esta Freya era conocida como la diosa de la paz, el placer y la fertilidad por los antiguos paganos celtas, romanos y vikingos. Como su símbolo de fertilidad, el pez era considerado sagrado por esa diosa. Desde tiempos remotos, el pez era considerado como símbolo de la fertilidad. Esto fue costumbre de los antiguos babilonios, los asirios, los fenicios, los chinos y otros más. Se dice que pez proviene de la palabra Dag, de donde también proviene el asunto de Dagón. Por eso ustedes ven que los sacerdotes de Dagón, de ese antiguo dios Dagón, se vestían con una vestimenta en forma de pez. Entonces, se dice que la palabra pez, pues, de Dag, que implica fecundación o aumento, debido a su alto índice de reproducción. El pez fue usado como símbolo de la fertilidad por eso. Hay peces que tienen la capacidad de poner alrededor de 9,000 huevos. Y algunas especies incluso pueden llegar a poner hasta 1,000,000 de huevos al año. Los antiguos romanos asociaron al pez con Freya, la diosa de la fertilidad, y fue usado como su principal símbolo en el día de su festividad, que es el viernes. La palabra inglesa Friday viene del nombre de Freya, literalmente quiere decir día de Freya, y ya sabemos que Friday se traduce al español como viernes. Es de ahí que se origina la relación del viernes con el pez. Los antiguos romanos, entre otros, le daban culto a Freya durante el festival de la primavera, y era en el día del viernes que específicamente comían pescados en honor a Freya. Y pues el pez era el símbolo de ella como la diosa de la fertilidad. Lamentablemente, estas costumbres fueron absorbidas por la Iglesia Católica Romana y fueron adoptados por los cristianos durante el dominio del Imperio Romano, relacionando dicho viernes con el día que Jesús fue clavado en un madero de tormento y luego sepultado, dando seguimiento a la acostumbrada fiesta primaveral, pero mezclada con los sucesos de la pasión de Cristo, para que ustedes vean cómo la gran ramera, como siempre, ha introducido dentro de las normas cristianas
el paganismo. Por eso es que es una gran ramera, es Babilonia la Grande, porque la gran mayoría de liturgias son babilónicas. Entonces preguntamos, ¿de dónde proviene esa falsa doctrina de que Jesús murió el supuesto Viernes Santo? Pues la respuesta es lógica, eso proviene de la gran ramera católica romana. Esta tradición del Viernes Santo, el catolicismo lo extrajo de las prácticas babilónicas y cananeas, donde se rendía culto a los dioses de la muerte y se hacían sacrificios humanos al diablo y sus demonios precisamente los viernes. Todavía en este siglo XXI es igual. Los supuestos Viernes Santos, en todo el mundo los satanistas celebran la asquerosa y criminal misa negra, es decir, sacrificios humanos en honor a Satanás. El catolicismo lo que hace con esto es poner un camuflaje a esas prácticas satánicas, poniendo un telón con el supuesto sacrificio de Jesús los viernes, o sea, el Viernes Santo. Lamentablemente, las iglesias protestantes y evangélicas y pentecostales, que dicen supuestamente ser los que más seguían por la Biblia, están bebiendo el vino de la fornicación de Babilonia, es decir, las falsas doctrinas del catolicismo romano. Esas iglesias, en vez de estudiar las Sagradas Escrituras y refutar los engaños que el diablo ha infiltrado en todas las iglesias a través del catolicismo, lo que hacen es que se están uniendo a la gran ramera a través del ecumenismo apóstata y del supuesto movimiento carismático, promoviendo así muchas de las falsas doctrinas y herejías de la gran ramera católica romana. Otra de las creencias paganas que el catolicismo ha introducido en las creencias cristianas es la adoración al dios Sol. Recordemos que en los cultos paganos desde Babel y Egipto hasta Grecia y Roma, ellos adoran al dios Sol el primer día de la semana, es decir, el domingo. Los católicos usan la imagen de la hostia en forma circular que representa al dios Sol, además de otras reliquias religiosas usadas por los sacerdotes con el mismo fin. El supuesto día de resurrección es simplemente una manipulación más de esos jerarcas católicos mentirosos para apoyar las falsas tradiciones romanas desde los días de Constantino, ya que el emperador Constantino era un asiduo adorador del dios Sol Invictus. Además de todo esto, esa festividad católica conocida como la Cuaresma no tiene sus raíces en el verdadero cristianismo apostólico, sino en el paganismo babilónico. La historia babilónica registra que Tammuz, hijo de la reina sacerdotisa Semiramis, murió teniendo 40 años de edad. Su madre comenzó a llorarlo con grandes gritos por 40 días. Todos los babilonios hicieron ayuno por Tammuz 40 días. Es allí donde la Biblia hace referencia y señala la idolatría de Israel, ya que los israelitas estaban también imitando esa adoración pagana a Tammuz. El profeta Ezequiel denuncia a la antigua Judá por haber caído en la adoración a ese falso Mesías. Ezequiel 8:14 dice: y me llevó a la entrada de la puerta en la casa del Eterno, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas llorando por Tammuz. Según el culto babilónico establecido por la sacerdotisa Semiramis, Tammuz resucitó de entre los muertos después de 40 días. Justamente en Babel se celebra la resurrección de Tammuz el día del sol, es decir, el domingo. Efectivamente, en idioma inglés, domingo se pronuncia Sunday o Sunday, es decir, día del sol. Por lo tanto, el domingo de resurrección que celebran los católicos romanos es una idolatría perversa. En realidad, se está adorando la resurrección a Tammuz, ya que los datos bíblicos demuestran que el Señor Jesús resucitó el sábado más o menos a las 5 de la tarde, 72 horas después de su sepultura. Además, el primer día que se inicia la temporada de Cuaresma, exactamente el miércoles de Cuaresma, los sacerdotes católicos marcan a sus feligreses en las frentes tomando ceniza, que es símbolo de muerte y brujería, y poniendo con esas cenizas en las frentes la marca de la cruz. Ellos usan la forma de T, que es el símbolo de Tammuz. En pocas palabras, están marcando a los ignorantes feligreses católicos, dedicándolos al dios pagano Tammuz.
Como vamos a demostrar en un capítulo especial que he preparado para ese tema, nuestro Señor Jesucristo no murió en una cruz en forma de T, sino que fue ejecutado cuando fue clavado en un madero, es decir, una estaca. En realidad, el símbolo de la cruz en forma de T es el símbolo de Tammuz. Cuando los sacerdotes católicos toman ceniza y con esa ceniza marcan el símbolo de la cruz en la frente de los pobres feligreses católicos romanos, en realidad le están marcando un símbolo que representa el nombre de Tammuz, el dios babilónico. Se hacen esclavos de la idolatría. Es por eso que la Iglesia Católica es descrita como Babilonia la Grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Consejo final. ¿Cuál es el consejo de Dios? Apocalipsis 18, verso 4 al 5 dice: Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han subido hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Pues el consejo de Dios es salir de esa gran ramera católica y de sus hijas rameras que vienen a ser todas las iglesias que salieron de ella, como los protestantes y evangélicos y pentecostales, etc., porque tienen doctrinas babilónicas y engañadoras, tales como los mormones, testigos de Jehová o adventistas del séptimo día o bautistas, etc. No unirnos a ella, porque el que se une a una ramera se hace un cuerpo con ella y se contamina con sus pecados. Por lo tanto, hermanos, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Muy bien, mis hermanos, hasta aquí el estudio de hoy. Sé que este estudio es de gran edificación, sé que aclara muchos puntos, así que, mis hermanos, para mí fue un grato honor, un placer haber compartido toda esta información con todos ustedes. Se despide su amigo hermano Alexander Hell. Gracias y paz.